Dicen que todo pasa por algo, pero ¿qué pasaría si eso no fuera solo un dicho, sino una posibilidad real desde la física cuántica? Imagina que cada decisión que tomas, ese café que elegiste, ese mensaje que no enviaste, esa llamada que nunca hiciste, marca un colapso en el universo, literalmente. No estamos hablando de filosofía barata, estamos hablando de mecánica cuántica. La ciencia que dice que, hasta que algo no se observa, no tiene un estado definido. En otras palabras, tu vida podría ser como un videojuego con múltiples finales, pero tú solo puedes jugar uno. En el mundo cuántico, las partículas no tienen un lugar exacto hasta que son observadas. Esto no es una metáfora. Literalmente, hasta que alguien o algo no las mide, no se puede decir con certeza dónde están, ni siquiera si están en un solo lugar. En lugar de comportarse como cosas sólidas y definidas, se comportan como una superposición de posibilidades. Es decir, están en muchos estados a la vez. ¿Te suena familiar? Porque tú también estás así, en cierto modo, cada vez que tienes que tomar una decisión importante. Estás frente a un abanico de opciones: dejar ese trabajo, mudarte, estudiar algo nuevo, quedarte. Todas esas posibilidades existen en tu mente al mismo tiempo. No has elegido y, por lo tanto, todas son reales. Pero solo hasta que decides. Y aquí viene lo fascinante. Cuando finalmente eliges, como cuando un aparato mide una partícula cuántica, todas las otras posibilidades colapsan. Desaparecen. Ya no están disponibles. Ya no puedes volver a ese estado de incertidumbre pura. Solo queda una realidad, la que tú decidiste, o la que colapsó contigo dentro. El resto se desvanece como una sombra que nunca llegó a proyectarse. ¿Eso es destino? Tal vez no como lo imaginamos, una fuerza invisible que guía todos nuestros pasos, pero sí una forma de destino más sutil, más científica y quizás más inquietante. La física cuántica sugiere que lo que tú llamas elección podría no ser del todo libre, sino simplemente el colapso inevitable de una entre muchas probabilidades, y que una vez ocurre, todo el resto del universo se acomoda a esa decisión. Como si el mundo mismo se reajustara cada vez que tú decides, entre café o té, entre hablar o callar, entre irte o quedarte. Lo que creemos que es libertad, en realidad podría ser un proceso profundamente físico, gobernado por leyes que apenas estamos empezando a entender. Tus decisiones, tus caminos, tus sí y tus no, podrían ser simplemente las partículas de tu vida, eligiendo colapsar en una sola versión de la realidad. Y lo más intrigante de todo es que, al igual que con las partículas cuánticas, no hay marcha atrás. No puedes desver lo que ya has visto. No puedes desdecidir lo que ya has elegido. Una vez colapsas una posibilidad, todas las demás se esfuman como si nunca hubieran estado ahí, pero estuvieron. Por un instante, fueron tan reales como lo que ahora estás viviendo, solo que el universo no las eligió. Cierra los ojos por un momento e imagina el futuro. No el tuyo en 20 años, no. Imagina tu siguiente minuto, el siguiente pensamiento, el siguiente latido. ¿Sabes con certeza qué vas a hacer? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a sentir? Number, y eso, aunque parezca obvio, es más profundo de lo que crees. Porque si el futuro no está definido, entonces la realidad, al menos por un instante, está abierta, viva, mutable. Como si el universo estuviera esperando tu próxima jugada para decidir la suya. Esto, en física cuántica, no solo es un concepto filosófico, es una ley. Bienvenido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, descubrió algo que rompió todos los esquemas clásicos de la ciencia. Es imposible conocer al mismo tiempo y con precisión total la posición y la velocidad de una partícula subatómica. Dicho de otro modo,
Cuanto más sabes sobre dónde está algo, menos sabes sobre hacia dónde va, y viceversa. Este principio no es una limitación tecnológica. No es que aún no tengamos aparatos suficientemente precisos. Number. Es una característica fundamental de la naturaleza. La realidad, en su nivel más profundo, no es determinista, es probabilística. Esto quiere decir que, incluso con toda la información del mundo, no podemos predecir con certeza qué pasará con una partícula. Solo podemos calcular la probabilidad de que esté en cierto lugar o actúe de cierta forma. En otras palabras, el universo no está escrito con puntos, está escrito con posibilidades. Ahora volvamos a ti. Cuando estás a punto de tomar una decisión, grande o pequeña, no sabes con certeza qué harás. A veces crees que sí, pero si lo piensas bien, estás atrapado en una red de factores. Tus emociones, tus recuerdos, tus expectativas, tus miedos, incluso el clima, tu nivel de azúcar o una canción que suena de fondo. Eres como una partícula cuántica. Tu posición mental y tu dirección emocional nunca están del todo definidas. Tu vida es una función de onda compleja, un patrón de probabilidades en constante cambio. Entonces, la pregunta es, ¿y si el futuro no está escrito, pero ya existe como un conjunto de probabilidades? Imagínalo como una neblina de opciones que flotan frente a ti. Algunas más densas, más probables. Otras más lejanas, improbables, pero aún posibles. Cada movimiento tuyo, cada pensamiento, cada nueva información que recibes, cambia esa nube. La contrae, la expande, la transforma. El futuro no es una línea recta, sino una especie de campo cuántico de probabilidades. Y lo fascinante es que tú mismo eres el observador que interactúa con ese campo. Tu atención, tus decisiones, tus elecciones, colapsan la nube y hacen que algo ocurra. Lo demás simplemente no pasa. Aquí viene otra parte intrigante. Si el futuro es incierto y probabilístico, ¿por qué el pasado parece tan claro, tan inevitable? Porque así funciona la memoria humana. Porque una vez que una posibilidad se concreta, todo nuestro cerebro la estructura como una narrativa sólida. Pero desde el punto de vista cuántico, eso puede ser una ilusión retrospectiva. En realidad, antes del colapso, múltiples futuros estaban disponibles. Que haya sucedido uno no significa que era el único posible. Significa que fue el que se concretó. Punto. Y aquí es donde la física cuántica vuelve a golpear fuerte. Algunas interpretaciones proponen que incluso el pasado puede estar afectado por el presente. Sí, leíste bien. Experimentos como el de elección retardada de Wheeler demuestran que, en ciertas condiciones, la forma en que medimos una partícula hoy puede influir en cómo se comportó antes de que la midiéramos. ¿Te imaginas? Tu presente no solo colapsa futuros, podría estar redefiniendo tu pasado. El tiempo, como lo conocemos, se vuelve borroso. La linealidad se descompone. El universo se comporta más como un campo de posibilidades que como un libro de historia. Si el universo funciona de esta manera, tu destino ya no puede ser visto como una historia predeterminada. No es un plan cerrado, es más como un mapa de rutas con probabilidades dinámicas que se actualizan a medida que caminas por ellas. En ese sentido, tu destino no está en manos de un dios, ni completamente bajo tu control. Está en manos del colapso constante de lo posible en lo real, del baile entre lo que observas y lo que decides no observar. Esto puede ser liberador o aterrador, pero también puede ser hermoso, porque significa que cada instante de tu vida es un cruce de caminos, incluso en lo cotidiano, incluso cuando eliges no hacer nada. Estás colapsando futuros. Estás, literalmente, escribiendo tu historia desde una ecuación cuántica viva. Y aquí llegamos a una idea poderosa. La incertidumbre no es tu enemiga, es tu libertad. Si el universo fuera completamente determinista,
Tú no podrías hacer nada diferente. Todo estaría predicho, programado, inevitable. Pero si hay incertidumbre, si hay probabilidad, entonces hay espacio, hay margen de maniobra, hay opciones reales. Sí, puede que no tengas control total. Puede que tu rango de acción esté limitado por tu biología, tu cultura, tu situación actual. Pero dentro de ese rango, tú puedes elegir qué posibilidad colapsar. Y esa elección, por pequeña que parezca, puede cambiarlo todo. Un nuevo trabajo, una conversación pendiente, una mirada distinta. Cada uno de esos actos es un pequeño colapso cuántico, un gesto que define un futuro. Así que, la próxima vez que pienses en tu destino, no lo veas como una sentencia escrita con tinta permanente. Piensa en él como una nube viva de potenciales, como un poema aún sin escribir, como una ecuación que espera tus decisiones para resolverse. El universo no te dice lo que tienes que ser, te ofrece lo que podrías llegar a ser. Y tú, con tu consciencia, tu curiosidad y tu capacidad de elegir, tienes el privilegio de colapsar una entre infinitas realidades. ¿Y si ese es el verdadero poder de existir? Haz una pausa, mírate por dentro. Recuerda la última decisión importante que tomaste. ¿Sentiste que eras tú quien la tomaba? ¿Sentiste libertad? Ahora pregúntate con más profundidad. ¿Y si no fuiste tú quien decidió, sino una red invisible de causas que te empujaron hacia esa elección? ¿Y si solo creíste tener el control como un personaje que piensa que escribe su historia, cuando en realidad es parte de un guión que no conoce? Bienvenido al dilema eterno, el libre albedrío. Y esta vez lo veremos con los ojos extraños y fascinantes de la física cuántica. Durante siglos, el debate entre el determinismo y el libre albedrío ha dividido a filósofos, científicos y hasta teólogos. El determinismo afirma que todo lo que sucede en el universo, incluyendo tus pensamientos y tus decisiones, es consecuencia inevitable de causas previas. En este modelo, si conociéramos todas las variables del universo, en un instante dado, podríamos predecir el futuro con total exactitud. Pierre-Simon Laplace, físico y matemático del siglo XVIII, imaginó a un ser, conocido como el demonio de Laplace, capaz de conocer todas las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo. Según él, dicho ser podría predecir absolutamente todo, pasado y futuro. No habría sorpresas, no habría libertad, solo un reloj cósmico, perfectamente programado. ¿Tú crees que tienes control sobre tu destino? Según el determinismo, no. Lo que comiste hoy, el mensaje que decidiste no enviar, incluso este video que estás viendo, todo era inevitable, consecuencia de lo anterior. Pero a inicios del siglo XX, algo sacudió ese orden tan perfecto: la física cuántica. A diferencia de la física clásica, que veía al universo como una máquina de engranajes, la cuántica reveló que el mundo subatómico no es predecible con certeza, sino solo en términos de probabilidades. La famosa frase atribuida a Einstein, «Dios no juega a los dados», refleja su incomodidad con esta idea. Pero la evidencia experimental parecía insistir. Sí, el universo juega a los dados. Esto abrió una rendija para el libre albedrío, porque si ni siquiera las partículas más fundamentales del universo tienen un futuro perfectamente predecible, entonces tal vez nosotros tampoco. Tal vez hay margen para elegir. Tal vez no todo está escrito. Aquí las cosas se complican. Algunos estudios en neurociencia han demostrado que, cuando una persona decide hacer algo, por ejemplo, mover un dedo, su cerebro comienza a prepararse milisegundos antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión. En otras palabras, tu cerebro decide antes de que tú lo sepas. Esto ha llevado a algunos científicos a decir que el libre albedrío es solo una ilusión, que lo que llamamos decisión es solo una racionalización posterior de algo que ya estaba determinado en el cerebro.
Pero cuidado, esto no elimina del todo la posibilidad de elección. Solo nos muestra que la conciencia es más compleja de lo que creemos. Y aquí es donde vuelve a entrar la física cuántica. Dentro del cerebro humano hay miles de millones de interacciones eléctricas y químicas ocurriendo todo el tiempo. La mayoría, según la física clásica, podrían ser consideradas deterministas, pero a escalas suficientemente pequeñas, donde intervienen procesos moleculares, existe la posibilidad de que ocurran efectos cuánticos. Algunos científicos, como Roger Penrose, han sugerido que la conciencia misma podría depender de procesos cuánticos que ocurren dentro de las neuronas, más específicamente en los microtúbulos. Esta es la llamada teoría ORCH, Orchestrated Objective Reduction. ¿Es una teoría controvertida? Sin duda. ¿Está comprobada? No del todo. Pero plantea una pregunta poderosa. ¿Y si el libre albedrío nace justo en esos huecos cuánticos de indeterminación? Tal vez no somos completamente libres. Tal vez no somos completamente determinados. Tal vez la realidad humana es una danza entre ambos. Estructuras condicionadas, sí, pero con brechas de posibilidad. Volvamos por un momento al concepto del colapso de la función de onda. Si una partícula puede estar en varios estados posibles hasta que la observamos, y tú puedes estar ante varias decisiones hasta que eliges, entonces, tal vez, tus elecciones son, literalmente, colapsos de probabilidades. Y si eso es cierto, significa que en cada decisión cotidiana hay algo cuántico ocurriendo. Cada vez que eliges cambiar de opinión, que te arrepientes, que haces algo inesperado, estás saliéndote de un camino probable y entrando en otro. Estás colapsando una realidad que no era la más esperada. Eso es libertad. Tal vez el libre albedrío no es una total autonomía, pero tampoco es una ficción completa. Es, más bien, la capacidad de influir en cuál posibilidad se manifiesta. Y eso, en el mundo cuántico, es real. Aceptémoslo, no naciste libre. No elegiste tu país, tu idioma, tu cuerpo, ni tu época. Estás condicionado por genética, cultura, economía, traumas, historia. Pero dentro de esos límites, sigues teniendo márgenes. Piensa en un ajedrecista. Las piezas ya están sobre el tablero. Las reglas ya están definidas. No puede hacer cualquier cosa, pero puede hacer muchas. Puede elegir entre miles de combinaciones, y cada una cambia el curso del juego. Así es tu libertad. No absoluta, pero suficiente para transformar tu camino. A veces creemos que para ejercer nuestra libertad necesitamos hacer grandes cosas, cambiar de vida, abandonar todo, revolucionar el mundo. Pero en realidad, la libertad más poderosa está en las microdecisiones. En ese no que dijiste cuando todos esperaban un sí. En ese mensaje que decidiste enviar. En esa caminata que te sacó de un ciclo oscuro. Cada pequeña elección es una posibilidad que colapsa, una realidad que nace, una línea de tiempo que se activa. ¿Y si el destino no es algo que se revela al final, sino algo que construyes en cada instante? Entonces, ¿decides tú o ya estaba decidido? Tal vez la verdad no está en uno solo de los extremos. Tal vez no eres un autómata programado ni un Dios creador absoluto. Tal vez eres algo mucho más interesante. Un ser que habita entre causas pasadas y futuros posibles. Alguien que no controla el universo, pero sí puede intervenir en él. La física cuántica no ha respondido todas nuestras preguntas, pero sí nos ha recordado algo esencial. La realidad no es fija, es maleable, y mientras haya incertidumbre, habrá posibilidad, y donde hay posibilidad, hay libertad. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubieras tomado esa otra decisión? Si hubieras dicho sí cuando dijiste no, si hubieras aceptado ese trabajo, hablado con esa persona, tomado aquel tren, tal vez piensas que esas posibilidades ya se perdieron.
que nunca fueron reales, que se esfumaron con el paso del tiempo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esas versiones de tu vida siguen existiendo, desarrollándose en paralelo a esta, en un universo alternativo donde tú tomaste esa otra decisión? Podría sonar a ciencia ficción, pero esta idea no solo está en novelas o películas, está, de hecho, en la física cuántica, y se llama la interpretación de los muchos mundos. Volvamos un segundo al colapso de la función de onda. Como ya sabes, cuando una partícula cuántica está en superposición, existen múltiples estados posibles simultáneamente, pero al ser observada, esa nube de probabilidades colapsa en una sola realidad. Tradicionalmente, se pensaba que las demás posibilidades simplemente desaparecían, como si fueran burbujas que se pinchan y ya no existen. Pero en 1957, el físico Hugh Everett III propuso una idea mucho más radical. ¿Y si esas posibilidades no desaparecen, sino que se concretan en universos paralelos? Según esta teoría, cada vez que se da una interacción cuántica con múltiples resultados posibles, el universo se divide en varias versiones, cada una con un resultado distinto. En una de ellas, tú elegiste A. En otra, elegiste B. En otra, algo interrumpió tu elección, y así sucesivamente, creando una infinita red de realidades divergentes. Este es el multiverso cuántico. Ahora piensa esto con detenimiento. Si esa teoría es correcta, entonces hay otros tú. No copias idénticas atrapadas en espejos, sino versiones tuyas que han tomado caminos distintos. En uno de esos mundos, tú estás viviendo una vida completamente diferente. Tal vez fracasaste donde aquí triunfaste. Tal vez encontraste amor donde aquí no. Tal vez nunca viste este video. Es un pensamiento inquietante, pero también liberador, porque significa que ninguna posibilidad se pierde por completo. Solo se aleja de la realidad que tú percibes. La decisión que no tomaste aquí fue tomada allá. La vida que imaginaste existe, solo que no en este universo. ¿Significa esto que el destino está dividido? ¿Que no hay un solo camino, sino infinitos, todos coexistiendo? Tal vez. Tal vez tu destino no es una sola historia, sino un conjunto infinito de ramificaciones que se despliegan constantemente, como las ramas de un árbol que no deja de crecer. Cada elección, cada acción, cada palabra que pronuncias o callas, genera nuevas bifurcaciones. En este escenario, tú no eres un único ser. Eres una red de versiones posibles, todas desplegándose en distintas líneas del tiempo. Tu vida no es lineal, es multidimensional. Una idea potente que surge de esta visión es que el colapso de la función de onda no destruye las otras opciones, solo te separa de ellas. Tú simplemente dejas de estar sincronizado con esos otros caminos. Siguen existiendo, pero en universos paralelos que ya no puedes alcanzar. ¿Y si eso fuera cierto también para tus decisiones emocionales? ¿Y si cada vez que decidiste dejar ir a alguien, o no hablar, o no arriesgarte, una versión tuya sí lo hizo, y vive con otra realidad? No se trata de arrepentirse, se trata de entender que tu conciencia es un foco de atención, y lo que llamas realidad es solo una de muchas posibles, sintonizada por tu elección. Aquí viene la pregunta inevitable: si esos otros tú existen, ¿puedes comunicarte con ellos? ¿Puedes sentirlos? ¿Sueñas con ellos? Científicamente, no tenemos evidencia de que podamos viajar entre universos o recibir mensajes de ellos. Pero hay personas que aseguran tener intuiciones, visiones, déjà vus que podrían ser resonancias de otras versiones de sí mismos. Aunque esto entra en el terreno de la especulación, lo que sí es cierto es que tu imaginación puede ser una puerta. Cada vez que visualizas una vida alternativa, estás colapsando la atención en una dirección distinta. No estás viajando físicamente, pero tal vez estás afinando tu percepción.
Tal vez estás rozando los límites de la realidad que aún no vives, pero podrías vivir. En términos psicológicos, imaginar otros caminos puede ayudarte a crear nuevos patrones, abrir nuevas oportunidades. Así que, en cierto modo, pensar en otros tú puede cambiar al tú que eres ahora. Si hay infinitas versiones de ti, ¿quién eres tú realmente? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la que importa? La respuesta puede ser la que eliges vivir ahora, no porque sea más real, sino porque es la que puedes moldear. Las demás pueden existir, sí, pero esta es la única sobre la que tienes influencia directa. Esta es la realidad que estás colapsando momento a momento. En ese sentido, el multiverso no le quita importancia a tu vida. Se la da. Porque hace que cada decisión tenga un peso cósmico. Cada elección que haces no es menor. Es una puerta cerrada y otra abierta. Una bifurcación del universo. Tú estás eligiendo entre versiones del mundo. Estás moldeando, con cada acto, cuál realidad se manifiesta aquí y ahora. Quizás la idea más hermosa detrás del multiverso no es física, sino emocional. Nos recuerda que somos más que nuestros errores, más que nuestras versiones pasadas, que existe en nosotros una capacidad infinita de cambio, de posibilidad, de reinvención. Tal vez no podamos visitar esos otros universos, pero sí podemos usar esa metáfora para vivir con más intención, para ser más conscientes, para tomar decisiones como si realmente importaran, porque tal vez sí lo hacen. Tal vez, en un universo, estás viendo este video por segunda vez. En otro, nunca llegaste hasta aquí. Pero en este universo, ahora estás escuchando esta idea. Tú puedes cambiar tu camino. Tú puedes colapsar una nueva posibilidad. El multiverso no te quita destino, te da miles. Así que la próxima vez que te preguntes ¿qué habría pasado si? Recuerda esto. Tal vez, en algún rincón invisible del cosmos, eso sí pasó. Tal vez el destino que no viviste simplemente no te tocaba en este universo. Pero lo más importante es que aún tienes miles de futuros frente a ti. No todos han colapsado, no todos están cerrados, y ahora mismo, con una sola decisión, podrías abrir uno nuevo. ¿Qué versión de ti mismo vas a elegir ser hoy? Hasta ahora hemos hablado de superposición, función de onda, multiversos, probabilidades, colapsos y libre albedrío. Todo esto suena fascinante, pero también puede parecer lejano, abstracto, incluso inalcanzable. Porque sí, no podemos ver los electrones con nuestros ojos, no podemos viajar entre universos, no tenemos un laboratorio cuántico en casa. Pero aquí va la revelación más poderosa de todas. No necesitas ser físico para vivir como si entendieras la cuántica, porque la física cuántica, más allá de sus ecuaciones y experimentos, nos deja una verdad profunda. La realidad no está escrita hasta que tú la vives. Y eso, amigo mío, tiene implicaciones directas para ti, aquí y ahora. ¿Recuerdas lo que aprendimos del experimento de la doble rendija? El simple hecho de observar algo cambia su comportamiento. El mundo subatómico no se comporta igual cuando es observado que cuando no lo es. ¿Y si lo mismo pasara en tu vida? Piénsalo. La forma en que miras una situación cambia lo que esa situación significa para ti. Si observas una dificultad como una amenaza, se vuelve un obstáculo. Pero si la miras como una oportunidad, algo cambia. Tu mente cambia, tu actitud cambia, y muchas veces los resultados también. Esto no es magia, es atención consciente. Es dirigir tu foco hacia las posibilidades, no solo hacia las limitaciones. Es ser el observador de tu propia función de onda y tener la valentía de colapsarla hacia una dirección que tú elijas. Tu día está lleno de pequeños colapsos. Levantarte o quedarte en la cama. Contestar ese mensaje o ignorarlo. Hablar con alguien o no. Pensar diferente. Probar algo nuevo. Decir basta.
Cada una de esas acciones es una microdecisión, y cada microdecisión te alinea con un posible tú. Hay una versión tuya que se rindió, y hay otra que no. Hay una versión tuya que dejó pasar una oportunidad, y otra que la tomó. Y entre todos esos tú, solo uno vive en este universo. ¿Qué pasaría si empezaras a tomar decisiones conscientes, como si cada una abriera un nuevo camino cuántico? ¿Qué pasaría si te preguntaras, ¿esta elección me acerca a la versión de mí que quiero colapsar? Porque eso es lo que estás haciendo constantemente, colapsando realidades. A nivel cuántico, una partícula es una nube de probabilidades, pero en la vida, tú eres esa nube de posibilidades. No eres una cosa fija, inmutable. Eres fluido, cambiante. Una serie de potenciales que se van manifestando según lo que piensas, haces y decides. Hoy puedes ser amable o impaciente. Hoy puedes actuar con miedo o con coraje. Hoy puedes repetir lo de siempre o elegir algo nuevo. Tú eres tu propia función de onda y puedes colapsarte hacia una versión distinta de ti, una mejor, una más consciente, una más alineada con tus sueños. No tienes que hacer un cambio gigante hoy, pero sí puedes empezar a actuar como si tuvieras el poder de alterar tu línea de tiempo, porque lo tienes. Mucha gente le teme a la incertidumbre. Es normal. Queremos seguridad, respuestas claras, garantías, pero la física cuántica nos dice otra cosa. La incertidumbre no es un defecto, es una condición necesaria para que exista la libertad. Si todo estuviera predicho, si todo fuera determinista, viviríamos en una prisión invisible. Pero como el universo es incierto, entonces puede haber sorpresas, puede haber milagros, puede haber cambios. El lugar donde no sabes qué pasará, también es el lugar donde puede pasar todo. Tal vez no puedas controlar todas las variables de tu vida, el pasado, la economía, las circunstancias, lo que otros piensan. Pero sí puedes actuar en el espacio entre lo que no controlas y lo que sí. Ese espacio es sagrado, y ahí es donde puedes crecer. Otra lección cuántica poderosa. En el universo, nada está completamente cerrado mientras siga habiendo interacción. Lo mismo ocurre contigo. Una decisión que tomaste hace años no te condena para siempre. Puedes replantear, resignificar, reaprender. Cada nueva elección es como una nueva medición, y con cada nueva medición, una nueva realidad puede colapsar. Así que, si hoy estás atrapado en una versión de ti mismo que no te gusta, no pienses que estás condenado. Hay miles de versiones posibles, aún flotando en tu campo de probabilidades. Solo necesitas empezar a elegir distinto. Los físicos discuten sobre qué cuenta como observador en el mundo cuántico. ¿Es un ojo humano? ¿Un aparato de medición? ¿Una conciencia? En tu vida, ese observador eres tú mismo. Tu nivel de conciencia define qué posibilidades ves, y lo que ves determina lo que puedes cambiar. Si vives en piloto automático, reaccionando a todo, sin reflexionar, estás observando desde un estado de baja conciencia. Estás colapsando versiones de ti por inercia. Pero si te entrenas para estar más presente, más despierto, más intencional, entonces tu observador interno se vuelve más poderoso y puedes empezar a colapsar versiones de ti más alineadas con lo que realmente quieres ser. Aquí van algunas ideas prácticas para vivir cuánticamente. Antes de tomar una decisión, respira y visualiza. Pregúntate, ¿qué versión de mí se activa si elijo esto? Replantea lo negativo. Si algo no sale como querías, cambia el ángulo de observación. La interpretación crea realidad. Cuida tu foco. Lo que observas, crece. Si todo el día piensas en lo que te falta, colapsarás versiones de escasez. Si piensas en lo que puedes crear, verás nuevas oportunidades. Sé consciente del efecto mariposa cuántico. Una pequeña acción tuya hoy puede alterar toda una línea de tiempo. Una palabra, una decisión, un gesto.
Cree en tu potencial no como motivación vacía, sino como verdad científica. Literalmente, hay muchas versiones posibles de ti esperando ser colapsadas. Tú decides cuál se vuelve real. La física cuántica no está hecha solo para laboratorios, está hecha para la vida. Porque lo que nos dice, en el fondo, es esto. El universo no está terminado, está en construcción. Y tú, con tus pensamientos, emociones y elecciones, eres parte activa de esa construcción. No necesitas entender todas las ecuaciones. No necesitas saber mecánica cuántica avanzada. Solo necesitas recordar que la realidad no está cerrada y que cada día, con cada decisión consciente, tú colapsas una versión diferente del mundo. Elige bien, colapsa con intención y construye en esta línea de tiempo la versión de ti que mereces habitar. Imagina que estás en el umbral de un día más. Parece igual a otros. Te levantas, haces lo de siempre, quizá con los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas decisiones automáticas. Pero no lo es, porque aunque parezca un día común, hoy está lleno de realidades que aún no han colapsado. Hoy puede ser el día en que decides escribir ese mensaje, el día en que finalmente dices lo que llevas semanas callando, el día en que dejas de repetir lo de ayer y te atreves a hacer algo diferente. Y lo más fascinante de todo esto es que la física cuántica te respalda. La magia no está en las estrellas, está en tus elecciones. Durante siglos hemos buscado respuestas en los cielos, en la religión, en la suerte. Le pedimos al universo que nos dé señales, que nos muestre el camino. Pero, ¿y si el universo eres tú mismo colapsando realidades? ¿Y si la verdadera señal no es una coincidencia externa, sino la sensación interna de que algo en ti está listo para cambiar? La física cuántica nos ha mostrado que el mundo no es algo fijo ahí afuera, esperando ser vivido como un guión prescrito. El mundo es maleable, dinámico, probabilístico, y tu conciencia es el cincel que esculpe esa materia prima. Cada elección que haces, incluso la más pequeña, afecta el campo de posibilidades. Tú eres como una partícula consciente dentro del tejido del universo, tomando decisiones que alteran las líneas de tiempo. No es poesía, es física y es vida. El instante antes del cambio. Hay un momento, muy breve, casi invisible, que precede a toda decisión. Ese segundo en el que sientes que podrías seguir igual, o atreverte. Ese cruce silencioso entre lo conocido y lo desconocido. Ese tic mental antes del tac de la acción. Ese es el punto cuántico de tu existencia. Ahí es donde todo está en superposición. Ahí es donde conviven el sí y el no, el me atrevo y el me quedo. Ahí es donde puedes ser todos los tú posibles, pero solo por un instante, porque en cuanto eliges, todo lo demás se desvanece. Como en el mundo subatómico, todas las versiones no vividas colapsan, y solo queda una, la que tú trajiste a la realidad. La rutina no te condena. Tú decides colapsarla o no. Mucha gente cree que está atrapada, que ya pasó su momento, que las decisiones importantes ya se tomaron y que ahora solo queda seguir en automático. Pero eso no es verdad. Mientras tengas conciencia, mientras tengas la capacidad de observar, sigues colapsando realidades cada día. La rutina no es una cárcel, es una costumbre, y las costumbres se pueden cambiar. No necesitas romper toda tu vida de golpe, solo necesitas empezar a mirar distinto, a observarte distinto, porque ya lo sabes, en cuántica, observar cambia lo observado. Obsérvate como alguien con potencial, obsérvate como alguien que puede reescribir su historia, y entonces colapsarás hacia esa versión de ti. Las grandes decisiones no siempre son ruidosas. A veces creemos que para cambiar el destino necesitamos momentos cinematográficos, una ruptura dramática, un salto al vacío,
un viaje sin billete de regreso, pero en realidad las decisiones más poderosas suelen ser silenciosas. A veces, el cambio comienza con una idea nueva que se filtra en tu mente como una gota de agua. A veces es solo un «ya basta», que nadie escucha, pero tú sí. A veces es simplemente no rendirte hoy. Lo cuántico no necesita espectáculo, solo necesita intención. Una pequeña intención sostenida en el tiempo puede colapsar una vida completamente diferente. ¿Y si fueras tú el experimento cuántico? Hemos hablado del experimento de la doble rendija, de cómo las partículas cambian su comportamiento según son observadas. Pero, ¿y si tú también cambiaras cuando te observas con atención? ¿Y si la manera en que te miras cada día define la versión de ti que se manifiesta? Porque si hay algo que podemos aprender de la física cuántica, es que no eres un ser acabado. Eres un sistema en constante interacción. Tu identidad no es un bloque de piedra, es una función de onda, y puede cambiar. Cuando decides observarte como alguien capaz, valioso, en camino, entonces estás generando el entorno para que esa versión emerja. No por magia, sino porque la forma en que piensas, actúas y decides cambia tu realidad. Tal vez no sepas qué pasará mañana, tal vez eso te dé miedo, pero también es una bendición, porque si el futuro no está escrito, entonces no hay límite para lo que puedes crear. Hay una historia que aún no has contado, un talento que aún no has explorado, una relación que aún no has vivido, un propósito que aún no has abrazado. Todo eso está en superposición. Todo eso está esperando que tú lo colapses. La vida no te pide que lo hagas todo hoy. Solo te pide que lo intentes, que te muevas, que hagas una sola elección distinta, una más alineada con quien podrías ser. Y con eso, basta para empezar una nueva línea de tiempo. Así que la próxima vez que dudes entre hacer o no hacer algo, entre rendirte o insistir, entre actuar o dejarlo para después, recuerda esto. Puede que estés a punto de colapsar una realidad entera, una versión de ti, una historia distinta, una vida que aún no existe, hasta que tú decidas que sí. Porque tú no solo vives en el universo, tú interactúas con él, lo moldeas, lo alteras, y tal vez, sin saberlo, estás escribiendo tu propio destino cuántico. Así que la gran pregunta ya no es si el destino está escrito o no. La verdadera pregunta es, ¿qué realidad vas a colapsar hoy?